Estamos aquí precisamente porque Dios nos convoca. Cada encuentro, cada domingo es un encuentro con Jesús, es un encuentro con Dios, no solo una casualidad de que lleguemos a este lugar. Jesús tuvo varios encuentros y quisiera que miremos un encuentro que tuvo en Marcos capítulo 3. Un encuentro con la multitud, Marcos capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, la tenga en papel, la tenga en su teléfono, la tenga en una tableta digital, como sea, pero si tiene la palabra del Señor, miramos entonces en Marcos 3, porque uno de estos encuentros los vemos allí, con distintas personas, varios de ellos. Y siempre es bueno considerar esos encuentros para entender mejor a Jesús, entender mejor aún nuestro propio encuentro con Jesús. Jesús siempre te va a llamar al encuentro, es inevitable. Y ese encuentro puede marcar la diferencia en tu vida. Ese encuentro puede marcar la diferencia en nuestras vidas. A eso vinimos hoy aquí, también en esta hora. Así que no solo nos encontramos los unos con los otros, no solo estamos aquí para pasar un buen rato, estamos aquí para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea la gloria para siempre. Y mirando este capítulo 3 de Marcos, vemos un momento en que Jesús está en su ministerio activo. Jesús inició su ministerio activo más que nada al norte de Israel, en la región de Galilea. Ya para cuando llegamos al capítulo 3 del Evangelio, hay un desarrollo en la historia. Jesús está siendo cada vez más conocido y su fama empieza a rebasar las fronteras. Y miramos entonces en Marcos 3, versículos 7 al 8, donde nos dice: Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces vemos aquí una multitud que comenzaba a seguir a Jesús. La gente comenzaba a venir de todos los alrededores. Algo grande estaba pasando en Jerusalén en aquellos días y llamaba la atención de las personas que en un número cada vez más creciente iban yendo a encontrarse con Jesús. Las sanidades eran impresionantes. La expulsión de demonios eran señales de que algo cósmico estaba pasando, algo de importancia cósmica, algo de dimensiones divinas, algo mesiánico estaba ocurriendo en aquel lugar. Entonces, esto no podía pasar desapercibido. Eran las señales de que el reino de los cielos estaba entrando en su fase final de su establecimiento en la tierra. Y por eso había tanta conmoción en el mundo espiritual, tantas manifestaciones de índole espiritual, pues había irrumpido en la historia de este siglo el ungido del Señor, el Cristo, el Mesías había llegado. El reino estaba siendo establecido en la tierra. Entonces, el enemigo se estaba manifestando de distintas maneras. Las tinieblas no podían resistir a Jesús. Y uno se pregunta por qué tantos encuentros endemoniados y cosas como esta en aquel momento. Pues las tinieblas no podían resistir la luz del mundo. Porque Jesús mismo dijo en una ocasión acerca de sí mismo: la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Había una confrontación en ese momento entre la luz y las tinieblas. Entonces, un encuentro con Jesús es un encuentro con la luz. Un encuentro con la luz. Yo me sorprendí cuando escuchaba al grupo de adoración cantando "que sea la luz", porque de repente dije, pues eso estaba allí en el mensaje. Yo creo que hay algo de eso allí. Después hablaron del reino, cantaron del reino. Así que miremos aquí algo en la palabra del Señor. El mismo Evangelio de Marcos es lo que está atestiguando en el capítulo 1, 14 al 15. Dice: Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Así que el encuentro con Jesús es un encuentro con el reino de Dios manifestándose en medio nuestro. La venida del reino era el anuncio principal de Jesús. Las buenas nuevas, que no es otra cosa que el Evangelio, era ese anuncio de su llegada, la manera de recibir esa realidad cósmica,
La manera de recibir esa experiencia del reino de Dios de manera personal era a través del arrepentimiento y la fe. Arrepentimiento y fe, y sigue siendo así hoy día. Por eso Jesús decía que arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Arrepentimiento y fe. Ahí están los requisitos para entrar a ese reino. Entonces, hoy no ha cambiado. Jesús estaba anunciando las buenas noticias y este mensaje de verdad era acompañado como un certificado de autenticidad, como un sello de su autenticidad, de sanidades, de conmoción en el mundo espiritual. Toda sanidad, toda liberación que Jesús realizaba era la evidencia de que lo que Jesús decía era auténtico, que aquí no había nada falso. El reino de la luz había irrumpido y el reino de las tinieblas salía huyendo, desfavorido por la llegada de la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios no eran solo palabras bonitas. El reino de Dios es como dijo el apóstol Pablo, pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. El reino de Dios no solo consiste en palabras, sino en poder de Dios. Dice 1 Corintios 4:20. Así que es un reino que viene con poder, a hacer cambios, a hacer transformación. El reino de Dios no viene a tu vida para divertirte. El reino de Dios viene a tu vida para transformarte. El reino de Dios no viene a hacerte una mejor versión de ti. Viene a trasladarte de las tinieblas a su luz admirable y a hacer todo nuevo. El reino de Dios no viene a aliviar tu dolor. El reino de Dios viene a sanar tu dolor. El reino de Dios no simplemente pone parchos ni remiendos en tu vida. Él te hace una nueva criatura. Él viene a hacer todas las cosas nuevas. Eso es lo que hace Dios. ¿Has visto lo que sucede cuando entras en un cuarto que quizás ha estado cerrado mucho tiempo y es húmedo y tú llegas de noche y tú enciendes la luz de ese cuarto que está húmedo y cerrado? ¿Qué vas a ver allí? Quizás no veas cosas muy bonitas, sobre todo si es de noche. Vas a ver cucarachas corriendo, insectos saliendo volando por allí, animañas por allí saliendo corriendo, escondiéndose. Y eso es lo que ocurre cuando llega la luz al corazón del hombre. Todas estas cosas tienen que huir. Todas estas cosas se tienen que ir. Estaba ocurriendo esto en el reino, en lo que estaba ocurriendo del reino de Dios en ese momento, estableciéndose en Jerusalén. El reino había llegado y era necesario recibirlo. Entonces, las cosas malas se tenían que ir. Las cosas que no queremos en nuestra vida se tenían que ir. Se iban a ir por medio del arrepentimiento y la fe en el anuncio de Cristo, pero tenían que salir. No se quedarían allí más. Y se menciona que había mucha gente de Galilea, que es la región al norte de los alrededores del mar de Galilea, ¿no? Esa zona. Y en verdad Galilea es un lago, ese mar, ¿verdad? Es un lago en realidad. Pero también se menciona mucha gente de Judea y Jerusalén que quedaba al sur. Incluso venían a ver a Jesús, al encuentro con Jesús de la región de Idumea, que estaba aún más al sur de Jerusalén. Y también venían gente de la región del este, del otro lado del Jordán, el río Jordán, y también del oeste, de la región de Tiro y Sidón, que estaba a la orilla del mar Mediterráneo. Y de lo que estamos hablando aquí, en pocas palabras, es que la multitud venía de los 4 puntos cardinales, de diferentes regiones, de diferentes idiosincrasias, de diferentes clases sociales al encuentro con Jesús, de todos los lugares. No era una multitud homogénea, era la mezcla interesante de muchas personas. Y nos habla de que Jesús es para todos, de que Jesús era para todos en aquel momento y sigue siendo para todos, para los que parece que no tienen remedio, para los intelectuales, para los rebeldes, para los sin causa, para los descalificados por nosotros, para los decentes y aparentemente morales, para los que dicen que no tienen fe, para los que dudan. Jesús es para los enfermos, Jesús es para los que creen estar sanos y no lo están. Jesús es para todos. Ahora, independientemente de la región de donde vinieran, también era una multitud heterogénea por los motivos. Habían diferentes motivos para acercarse a Jesús, para tener un encuentro con Jesús. Y algunos venían en su necesidad, esperando recibir sanidad de sus aflicciones y se acercaban en desesperación con la fe y la expectativa de ser sanados. Pero otros venían a Jesús con una actitud opositora, buscando ocasión para descalificar a Jesús. Venían con un corazón duro, con incredulidad. La multitud era una mezcla de fe e incredulidad. Y hoy día pasa igual. Puede haber mezcla de fe e incredulidad en nuestros tiempos.
Pero el hecho de que el número de personas interesadas en ver a Jesús iba en aumento también comenzó empezó a provocar complicaciones. Marcos 3, 9 al 10, nos muestra que Jesús tuvo que tomar medidas de seguridad en aquel momento. Había que tomar medidas de seguridad. Me imagino que Pedro era el líder de ese team, quizá Pedro era el bouncer de los discípulos, yo no sé, de los apóstoles, que era el más atrevido. Eso me lo estoy imaginando, no sé si es cierto, pero parece ser que él era un poquito más atrevido, arriesgado. Pero había un team de seguridad y pidió a sus discípulos tener una barca lista por si la multitud se empezaba a desbordar. Una multitud puede actuar de maneras muy irracionales a veces y en su desesperación por ser sanados se abalanzaban sobre él para tocarlo. La gente estaba buscando a Jesús, pero la gente estaba buscando a Jesús desesperadamente. Desesperadamente. Eso hablaba de la condición de ellos. Lo necesitaban, y claro que lo necesitaban. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso si buscamos a Jesús desesperadamente? Nosotros. Si corremos a Jesús, como cantamos hoy, correré, ¿no? Si corremos a Él, acudimos a Él. Si supieras que solo Él está capacitado para darte la vida, si supieras que solo Él da perdón, si supieras que solamente en Él hay sanidad, si supieras que solo en Él hay esperanza, entonces, ¿qué harías? No harías esto, no correrías desesperadamente a Jesús. Si supieras que es el único que puede transformar todo y es que Él tiene la respuesta de todo, no correrías a Jesús. Ahora, la multitud era tan numerosa que a veces, como nos dice el versículo 20, se aglomeraba tanta gente que ni siquiera podían comer Él y sus discípulos. No podían comer, no tenían tiempo. Grandes multitudes ya estaban siguiendo a Jesús, presentaba desafíos. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no tuviera sus descansos. Aprendemos de Jesús porque Él tenía sus retiros, se retiraba a orar. Es algo que debemos aprender nosotros, los creyentes, los líderes, tener tiempos y espacios de retiro para renovar fuerzas. Jesús lo hacía. Y eso es un paréntesis aquí en el mensaje. Necesitas descansar a veces, necesitas reposar para renovar tus fuerzas. Esos retiros Jesús los practicaba. A veces pensamos que en el ministerio no debe haber descanso. Eso es un gran error. Y ahora algunos, porque creían que estaban buscando a Jesús, ¿verdad?, de manera correcta, estaban allí, pero otros en su incredulidad estaban buscando a Jesús para detenerlo, para detener su ministerio, para descalificarlo, para, si era posible, destruirlo. Y esa era otra motivación para llegar al encuentro con Jesús de algunos. Conforme más grandes eran las multitudes, más numerosas fueron también las oposiciones, más eran los opositores de Jesús. En la cultura nuestra moderna hubiesen hecho algo en las redes sociales para cancelar a Jesús. Ahora la cultura de cancelación está en todos lados. No cancelamos a fulano porque dijo tal cosa y no cancelamos al otro porque dijo esto. Y te cancelan en las redes sociales, ¿verdad? Porque no les gusta la retórica tuya o lo que dicen no es políticamente aceptable. Pues a Jesús lo hubiesen cancelado en muchas de estas redes sociales, algunos que otro opositor. Pero no había redes sociales, así que la oposición era más directa. La oposición no era virtual, era real, era directa y presencial. Y más amenazante. Y los versículos 21 al 22 de Marcos 3 nos describen un poco esa incredulidad con que se le acercaban a algunos. Dice el verso 21, cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él. Los parientes querían hacerse cargo de Jesús. Tenemos que cuidar a este muchacho, decían los parientes de Jesús. Hay que ir a ayudarlo porque está como que se está precipitando. Óyeme, como que se está saliendo de control Jesús. Los parientes, quizá con buena intención. No es que no haya buena intención. Salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Se está volviendo loquito Jesús, decían los parientes. Eso era lo que estaba implicado aquí. Tiene un problema de salud mental. Hay que ver cuál es el diagnóstico. Esa era la cuestión que había en la mente de los parientes de Jesús. Y quizás le pusieron sus etiquetas. Fuera de sí implicaba muchas cosas, ¿ok? Fuera de la realidad. Pues eso es estar loco. Y los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. Y otra acusación más, otra oposición más. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Una acusación mayor, la de los líderes religiosos, los académicos, los intelectuales. Esos fueron más allá y demonizaron a Jesús. Y hay gente hoy día así, demonizando a Jesús, lo que Jesús representa a la iglesia, demonizándolo o diciéndole que tienen diagnósticos, que son aquello y lo otro, ¿no? Desde fundamentalistas hasta no sé cuántas cosas adicionales, extremistas, radicales, etc. Bueno, son los diagnósticos, ¿no? Las oposiciones que hace la gente, las cancelaciones. Jesús comenzó a experimentar oposición entonces desde dos frentes importantes. La incredulidad comenzó a manifestarse en dos grupos con los que Jesús se relacionaba. Primero, sus parientes, personas con las que tenía lazo familiar. La opinión de ellos
acerca de las acciones de Jesús en este punto era que estaba fuera de sí y era como que le faltaba un tornillo en nuestro argot. Ya lo perdimos, eso decían ellos. Pensaban que la solución para este hombre supuestamente desquiciado, nuestro Señor, era llevárselo a casa para que no siguiera haciendo estas cosas que lo podían meter en problemas a él con las autoridades y a ellos también. Aquí estaba la cuestión de qué me puede pasar a mí si mi pariente anda en esas. Pero había otro sector que se acercaba con incredulidad y este era el sector de los intelectuales y los eruditos, los maestros de la ley, y la acusación de ellos no era sobre desorden mental, sino algo más grave. Era una acusación de índole espiritual. Ellos afirmaban que todo lo que Jesús hacía era fruto de una relación ocultista. Imagínense eso. Jesús está en ocultismo. Y era algo macabro que sostenía con los seres de la oscuridad, porque era Belcebú el que estaba actuando en él. Según estos intelectuales, el príncipe de los demonios, de las tinieblas, es quien lo guía a hacer lo que hace, decían ellos. Entonces aquí estamos en un momento en donde Jesús estaba haciendo las señales propias de la incursión del reino de los cielos a la tierra, predicación de las buenas nuevas, las buenas noticias, acompañadas de señales, prodigios por los cuales el Espíritu Santo estaba dando fe de que todo lo que Jesús estaba haciendo y diciendo era el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y que el deber de toda persona era arrepentirse y abrazar con fe el testimonio que el Espíritu Santo daba en cuanto al Mesías y su misión redentora, y mucha gente estaba oponiéndose a eso. Y mucha gente estaba creyendo que el testimonio de que el Espíritu Santo estaba dando acerca de Jesús era correcto, pero otros en la multitud estaban negando ese testimonio. Y las respuestas que encontramos fue una de incredulidad, donde los familiares pensaban que estaba loco, los eruditos pensaban que estaba endemoniado, y en este encuentro ellos no corrieron arrepentidos, y mucho menos con fe en el Cristo enviado al mundo. Y mucha gente va a responder así a Jesús hoy día. No van a correr arrepentidos ni con fe, sino oponiéndose a Jesús. Eso lo vamos a ver en muchos casos. Y Jesús entonces responde a ambos grupos de incrédulos de manera que bien contundente. Jesús fue contundente, y así habla Jesús también a nuestra incredulidad hoy mientras leemos el pasaje. Si hay incredulidad en mi corazón, nos habla igual Jesús, porque nosotros también tenemos el testimonio del Espíritu Santo delante de nosotros. Sabemos lo que Dios puede hacer, lo hemos visto su obrar. Tenemos el testimonio apostólico porque lo tenemos registrado en la Escritura, que nos hablan de la buena noticia del reino de Dios en la tierra, y nuestro deber entonces es que responder en arrepentimiento y creyendo en el Evangelio. Nuestro deber es responder en fe y en arrepentimiento. Entonces mira primero cómo responde a los eruditos, los incrédulos que decían que Jesús estaba endemoniado. En Mateo capítulo 3, 23 al 26 dice: entonces Jesús los llamó y les habló con parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. A los eruditos había que confrontarlos con argumentos, porque es lo que les gusta, razonar, ¿no? A los eruditos les gusta el razonamiento, no les gusta otras cosas, los sentimentalismos, no, algo contundente. Jesús lo conocía, sabía lo que había en su corazón y en su mente, y Jesús hace eso, les hace ver lo absurdo de sus razonamientos, lo falso, la falta de solidez en sus argumentos. Entonces primero les muestra lo incorrecto que es su razonamiento al preguntarle: ¿cómo se les ocurre que Satanás expulsa a Satanás? Eso es un razonamiento tonto, le está diciendo Jesús. Es un insulto a la inteligencia, sugerir. Lo que ustedes sugieren de que Satanás se va a dar un tiro él mismo en el pie. Que él mismo se va a dar un tiro en el pie. Como si fuera tonto. Tonto no es malo, pero no es tonto. Entonces no va a ser una cosa así. Luego ejemplifica entonces un punto mostrando lo absurdo de los argumentos que manejaban los eruditos. Entonces pone el ejemplo de un reino que quiere conquistar otro reino, pero está dividido internamente. Si un reino quiere conquistar otro y está dividido internamente, tal reino jamás podrá prosperar. Nunca podrá prosperar. Quizás eso explica lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Un pueblo unido, pequeño, Ucrania, menos poder, confrontando una gran nación rusa, pero está más unido que el otro.
El otro está dividido en cuanto a opiniones de qué debemos hacer en esa guerra. Así que no se sabe, pero está más unida Ucrania que lo que podemos ver en Moscú o lo que podemos ver en Rusia, en la Rusia moderna. Entonces, un reino dividido contra sí mismo no permanece, no puede prosperar. Lo mismo pasa, dice Jesús, poniendo otro ejemplo, con una familia dividida, no puede permanecer. Si el papá y la mamá no se ponen de acuerdo y confabulan uno contra el otro, esa familia no durará mucho tiempo en pie. Eso es lo que Jesús está diciendo y concluye. Si ustedes dicen que por Satanás hago todo esto, entonces significaría el fin de Satanás causado por sí mismo. Y si está dividido contra sí mismo, no le van a salir bien las cosas. Y le dice Jesús entonces, ¿se dan cuenta? Cuán absurdo es atribuirle a Satanás las señales y prodigios que el Espíritu Santo está haciendo en respaldo a la realidad de que el reino ya llegó, que el reino está aquí. Y así hay muchos argumentos absurdos hoy día contra el Evangelio, otros argumentos absurdos, distintos, pero igual de absurdos. Entonces Jesús explica lo que está pasando y ellos estaban atestiguando y hace una advertencia muy contundente en contra de la incredulidad, específicamente. En Mateo 3, 27 al 30, dice, ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Esto no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno, dice el verso 30. Lo que estaba pasando es que Cristo vino a deshacer las obras de las tinieblas, eso está en la Biblia. Vino a atar al hombre fuerte, al diablo, a toda su casa, para entonces retomar el reino que es suyo para siempre. Lo que siempre ha sido de él, pero el enemigo creía que era de él. Entonces él dijo, antes de su ascensión a los cielos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo es la autoridad misma. Jesucristo es la autoridad sobre todo y todos. Él es la autoridad. Y esa autoridad la estaba demostrando en esta manera de explicarlo. Todas esas señales, expulsiones de demonios, estaban mostrando la autoridad del reino de Dios irrumpiendo en la tierra por la venida de Cristo, que es el Mesías y el Salvador. Y eso estaba ocurriendo delante de los ojos de todos. Y en vez de acercarse con incredulidad, debían arrepentirse y creer el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces hace una aseveración que debe ponernos quizá a temblar un poco. Jesucristo dice que hay un pecado que no será perdonado jamás. Y nadie que cometa ese pecado puede pretender ser perdonado jamás, si no será culpable de juicio eterno. ¿Y cuál es ese pecado? Jesús dice claramente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchos al escuchar esto, me imagino que se ponen muy nerviosos, porque en algún momento piensan que han ofendido al Espíritu Santo por algún pecado en su vida, que han dejado de entrar en sus vidas, o han dicho algo que piensan que han ofendido al Espíritu Santo, o algo así, o se han burlado en algún momento en su vida, en el pasado, y tiemblan. Pero entonces es una confusión. Pensamos que esas son las cosas que se refieren a lo que Jesús dijo. Pero esos son pecados que sí, son malos, son horrorosos, están mal, pero no es lo que el Señor estaba diciendo. Esos pecados pueden ser perdonados. Ahora estaba hablando de otra cosa. El pecado que no será perdonado no es una ofensa, no es simplemente alguna burla en algún momento que no estuvo bien, o contristar al Espíritu Santo con el pecado nuestro. No es eso. Es algo mucho más profundo. Mira las palabras de Jesús en el contexto de lo que está pasando. El Espíritu Santo, a través de la predicación, las señales y prodigios, estaba dando ¿qué? Testimonio de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es la provisión de Dios, de que Él es Salvador y fuera de Él no hay otro en que podamos ser salvos. Y estas personas incrédulas, como cualquier otra que permanece en incredulidad al evidente testimonio del Espíritu Santo, estaban diciendo que el Espíritu es un mentiroso, que su testimonio no viene de Dios, sino del diablo. Estaban afirmando con ello que Jesucristo no era el Salvador. Y esa es la blasfemia imperdonable. Es decir, el pecado que no será perdonado es no creer en Jesucristo como el Salvador y Señor, como lo atestigua el Espíritu Santo cuando vemos lo que Él hace, que siempre ha hecho y hará igual, salvar, sanar, obrar en nuestras vidas. Es la incredulidad. En pocas palabras, nadie que no crea en Jesucristo como el Señor y Salvador recibirá perdón de sus pecados. Y lo voy a decir en sentido positivo,
positivamente, solo creyendo en el testimonio del Espíritu de que Jesucristo es el Señor y Salvador, podremos ser perdonados de todos nuestros pecados. Y esa era la diferencia, eso era lo que estaba estableciendo Jesús. Así que si crees en Jesucristo como Señor y Salvador, si has hecho caso con fe al testimonio del Espíritu Santo, no has cometido el pecado que no será perdonado jamás en la vida, porque ya has creído. Los que mueren en su incredulidad, los que mueren sin creer, esos cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es el que no será jamás perdonado, incredulidad. Y este es un llamado al arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Este es un llamado de Jesús adicional, a arrepentirnos de nuestro empeño a hacer un lado de nuestras vidas al Señor y abrazar por la fe su maravillosa gracia que transforma. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Lo que dice para nosotros hoy día es que si has estado lejos, no tienes que seguir estando lejos. Jesús es el Mesías, el Cristo. Puedes venir así como estás y arrepentido de tu manera de vivir, autónoma, independiente de Dios. Y entonces rendirte por la fe del Señor Jesucristo para siempre. Y Jesús entonces no tuvo lugar que lidiar con estos eruditos incrédulos, sino también con otras personas que mostraron signos de incredulidad, que estaban más cercanos a Él. Y dice Marcos 3:31 en adelante que llegaron su madre y sus hermanos. Como vimos hace un momento, sus parientes, ¿no? Tenían la perspectiva de llevarlo a su casa para que no siguiera metiéndose en problemas con las autoridades, así que enviaron a alguien a que lo llamara. Mira, recógete. No, te está trayendo problemas, está provocando mucha conmoción. Y le dieron el recado diciéndole que su madre y sus hermanos por parte de madre, estaban allí fuera de la casa preguntando por él. Y mira cómo responde Jesús ante este asunto. Marcos 3, 33 al 35, debo decir. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, mirando a los que estaban frente a él. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Amén. Mi hermana y mi madre. Como no excluye a la mujer ahí, ¿verdad? Interesante. Contexto judío, eso no era común. Mi hermana. Importante. Y en un contexto judío eso era bastante raro. Como vimos entonces, Jesús se encontró en la multitud de personas que iban en su búsqueda, personas de dos tipos, los que creían y los que no creían. Aquí tuvo ese encuentro con los eruditos, pero ahora estaba teniendo los de su propia familia, de sangre allí, y estos también estaban en ese momento y no habían abrazado totalmente la verdad todavía de que Jesús era el Mesías, el Señor, el Salvador. Habían nacido, ¿verdad?, y que se habían criado juntos. Y es más difícil cuando tienes hermanos pensar que este es el Mesías, que se crió conmigo, el que me hacía maldades, el que me ponía el pie para que me cayera, ahora es el Mesías. Y eso como que no, ¿verdad? De momento eso no es tan fácil de asimilar para un hermano o una hermana, ¿verdad? Pero estaba ocurriendo delante de sus ojos. Entonces sus hermanos de sangre, sus medios hermanos, estarían pensando: ¿y este qué se cree? Y nos va a meter en problemas. Pero Jesús afirma aquí en que se convierten para Él todos los que por la fe abrazan la verdad del Señor, los que hacen la voluntad de Dios, todos los que reciben por la fe el testimonio del Espíritu acerca de Cristo. Esos se vuelven su familia. Esos se vuelven familia de Jesús. Esos son los que se vuelven hermano, hermana, madre. Entonces Jesús nos llama y te llama hermano, y te llama hermana, madre, familia. Entonces es la imagen de lo que somos en Cristo. Somos hijos, hijas de Dios, coherederos, coherederas con Cristo. La epístola de los Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Alguien hablaba de que cuando estaba en el seminario tenía un compañero de seminario que les contó en una ocasión que tenía un hermano, cuando él era jovencito, un hermano mayor que era alcohólico. Esos alcohólicos, ¿verdad?, que todos los días llegan mal a su casa y en la calle todo el mundo lo conoce y le hacen bullying y todo esto. Entonces, todos los días regresaba a la casa dando tumbos. Entonces él era pequeño y como lo veía diciendo incoherencias y siempre era como había una burla hacia su hermano. Cuando él era pequeño lo que hacía era que él se escondía, se retiraba y se escondía porque no quería que lo relacionaran con él. Se avergonzaba de ser el hermano de un borracho. Eso le ocurría a este estudiante de seminario.
Entonces compartía que cuando entendió las verdades de que Jesús nos considera sus hermanos, su familia, y no se avergüenza de nosotros, eso cambió la manera en que veía las cosas y la manera en que veía a su hermano. Porque el Hijo verdadero, el unigénito, el Hijo del Padre, ¿qué hace Él? Nos abraza. Cuando llega al encuentro nos abraza. Cuando llega al encuentro se acerca a nosotros, no se avergüenza, no se aleja. Pone el brazo en el hombro y te dice, y nos dice, estos son mis hermanos. Tú eres mi hermana. Tú eres mi hermano, quien amo. No siempre somos fieles, pero Jesús sigue diciendo, este es mi hermano y mi hermana. No siempre actuamos como deberíamos. No siempre somos pacientes, no siempre somos generosos, no siempre somos totalmente puros, no siempre hay amabilidad en nuestras vidas, pero Jesús, el Supremo, el Cristo Supremo, nuestro hermano mayor, como algunos le llaman, el Hijo de Dios, no se avergüenza de nosotros. Y nos abraza. Y en el encuentro nos recibe. Y nunca nos rechaza. Y dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y madre. No importa quién te rechace, Jesús no. Jesús nunca lo va a hacer. Eso es algo que nos debe animar. La vida en Cristo puede estar siendo difícil. La vida en Cristo puede ser que traiga sus pruebas. Vivir haciendo la voluntad del Señor no siempre va a ser fácil, ni siquiera es popular en estos días. No es trending. No es lo que te dicen por ahí los youtuberos, que hagas eso, ¿verdad? Ni los influencers. Pero la vida en Cristo, dentro de este contexto, sabiendo que soy familia de Jesús y que Él nunca nos va a abandonar, es la mejor vida. Esa es la mejor vida. Nada la puede sustituir. Y como vemos entonces, las multitudes seguían a Jesús. Algunos por interés de recibir algo de Jesús, ya fuera sanidad o liberación, con toda la validez que eso tenga. Otros porque querían perjudicar de alguna manera a Jesús, pero otros estaban ahí solo para escuchar su enseñanza, para aprender de Él, disfrutando su compañía. En esa realidad de Jesús como hermano. Algunos se acercaban con incredulidad, otros con un corazón entregado, arrepentido, para abrazar con el Evangelio, para abrazar con el amor del Evangelio, para abrazarte, para abrazarnos. ¿Y quiénes somos esta tarde nosotros? ¿Cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está tu corazón? Somos los que hacen la voluntad de Dios y somos llamados sus hermanos. ¿Te acercas a Jesús por qué en esta tarde? ¿Qué respuesta puedes dar? ¿Cuál es tu respuesta al encuentro con Jesús? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Por lo que te puede dar? ¿Te acercas oponiéndote a Él o te acercas recibiendo lo que Él puede darte? Y entonces, si has estado viviendo en esa incredulidad, lo que dice la Biblia es que hay dos requisitos: arrepentirse y creer en el Evangelio para la salvación del alma. Si has estado viviendo en duda acerca de Jesús, entonces entrégate de una vez. Entrégate de una vez al Señor, si hay duda en tu corazón. Te vas a dar cuenta como los maestros de la ley, cuán absurdo es la vida si no se vive con el Señor o para el Señor. Y si tu corazón cree y está entregado al Señor, entonces puedes hacer aún algo. Si tú estás entregado a Jesús, tú puedes renovar tu fe. Tú puedes renovar tu fe y tu amor a Cristo. Puedes seguir creciendo más, puedes abundar más y más en su gracia. Puedes ser ahora, sabiendo que eres considerado su familia, el que dice que eres su hermano, su hermana, su madre, en el encuentro con Jesús, que es lo que necesitamos, entonces puedes renovar tu fe y tu compromiso con Jesús. Y ya no puedes seguir viviendo como nada, como si nada. Si te encuentras con Jesús, no puedes seguir viviendo como si nada. Es imposible. Algo va a ocurrir. Y si lo que quieres hacer es vivir todos los días de tu vida así, entonces vas a vivir para la gloria de Dios. Vas a vivir para la gloria de Dios. Porque te sigue llamando hermano, hermana. Aunque a veces no seamos exactamente lo que Él espera de nosotros. Y te invito solo a eso, al arrepentimiento y la fe. Te invito a orar en esta tarde. Dios bueno, te damos gracias. Porque la cruz misma es un encuentro. Nos cruzamos contigo en la cruz. Nos encontramos contigo en la cruz. Donde derramaste tu sangre. Ese cruce, ese momento en nuestra vida. Ese instante que nos encontramos contigo. Ayúdanos, Señor, a responder
como tú deseas. Si es arrepentimiento y fe desde la incredulidad que teníamos y la duda, ayúdanos a hacerlo así. Si era alejados y oponiéndonos, que podamos, Señor, responder en esta hora como tú quieres, mi Dios, aceptando tu verdad y tu amor, aceptando, Señor, tu oferta de amor en nuestras vidas. Y si estábamos caminando ya en tus caminos, si estábamos recibiendo de ti todo lo que tú haces por medio de la salvación, si ya vivíamos en una relación de amor contigo, entregados a ti, renueva nuestra fe, renueva nuestro caminar. Ayúdanos a seguir creciendo y no permitas que ninguna idea falsa, absurda, que el enemigo sugiera, nos lleve a la incredulidad o la duda. Tampoco permita, Señor, que nuestros propios traspiés y nuestros pecados ocasionales o fallas nos lleven a dudar de tu amor, porque nos llamas hermanos, hermana, familia, en el nombre de Jesús, en quien hemos orado y te damos gracias en esta hora. Amén.